bienvenidos al tema de núcleo y cromatina. Primero que nada, los elementos del núcleo. Primero que nada está la envoltura nuclear. Y la envoltura nuclear, la verdad es que no difiere tanto de la membrana plasmática, ¿ok? No difiere tanto, o sea, bastante parecida de hecho, porque es una doble membrana tal cual. Y también tiene lo que son los microfilamentos, ¿ok? También tiene estructuras como los microfilamentos. Sin embargo, aquí se conocen como LAMP, ¿ok? Las LAMP son un tipo de microfilamentos que se encuentra a las periferias. Periferias significa a los bordes del núcleo celular, los cuales le dan forma, ¿ok? Recuerden que los microfilamentos siempre van a dar forma, ¿ok? Aparte tenemos los microtúbulos, que los microtúbulos son como les puedo decir, como rieles en nuestra carretera celular, ¿ok? Y luego tenemos lo que es ¿cómo se llaman estos? Se me fue el nombre. Ok, no sé, sí, está comprendido el micrófono. Okay, están los filamentos intermedios, los microfilamentos. Y los filamentos intermedios que se encargan de reducir las tensiones mecánicas, ¿ok? Pero eso lo vamos a estar viendo la otra semana para los que están los fines de semana conmigo. Y pues surgieron muchas dudas sobre lo otro que comenté. Pero ahí lo voy a aclarar al final de la clase, ¿okay? Lo del otro curso, pero ahorita lo voy a aclarar al final de la clase. Ahora tenemos lo que es el nucleolo, ¿ok? Existen diferentes células que tienen más de un nucleolo, ¿ok? Así como existen células que no tienen núcleo. A ver, se leyeron los documentos. ¿Quién me puede decir qué célula en nuestro cuerpo no tiene núcleo celular? A ver, alguien que me logre decir. Dígame. Alguien que lo escriba en el chat, dígame qué célula en nuestro cuerpo no tiene núcleo. No, la neurona sí tiene núcleo, Sofía, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más que me quiere decir? Pero sí tiene un núcleo más pequeño. Célula sí, hay células procariontas en nuestro cuerpo porque tenemos bacterias en los intestinos. Así que si hacemos un tecnicismo, sí, vamos bien, ahí vamos bien. Ahora bien, una célula que no tiene núcleo es el eritrocito. El eritrocito no tiene núcleo, por eso tiene esa forma cóncava. ¿Okay? Eritrocito, glóbulo rojo, súper. Chicos, está chido. La verdad es que no me molesta que me hablen como glóbulos rojos, pero como una recomendación, vayan aprendiéndose los términos, ¿ok? Porque a veces llega a ser muy útil ya acostumbrarte a utilizar los términos constantemente, porque muchas veces en cortos hay unos doctores que les vienen y les ponen la misma aclaración. O sea, le dice cuál es la célula que tiene hemoglobina, por ejemplo, y te viene el glóbulo rojo y te viene la de eritrocito. Y si tú pones glóbulo rojo, aunque la tengas buena, te la va a poner mal. Tú al reclamarle a decir sí, pero es que no se llama así, no lo llamamos así, se llama eritrocito. Son señores un poco complicados de lidiar, pero, o sea, sí es buena la respuesta, pero siempre vayan acostumbrando a hablar un poquito más en la terminología, ¿ok? De todas formas, sí es cierto, yo les iba a mandar un manual de terminología. Hoy se los mando, se los juro. Muy bien, entonces luego tenemos lo que es la cromatina. La cromatina muchos la confunden con el ADN. No, la cromatina no es ADN. Sí forma parte del ADN de la misma cromatina, sin embargo no es tal cual ADN. La cromatina es una combinación entre lo que son histonas y proteínas no histónicas, o sea que son otras proteínas que no son histonas, que ayudan a compactar el ADN. Tal cual, tenemos la telomerasa, ¿ok? La telomerasa 2 es un ejemplo de eso, que es una proteína no histónica que ayuda a compactar el ADN, ¿ok? Así que aquí podemos ver las diferentes partes. Aquí mira, otra cosa es que el núcleo, la envoltura nuclear es continua con el retículo plasmático rugoso, ¿ok? Por eso es que vamos a ver también en la envoltura nuclear que hay ribosomas anclados a la envoltura nuclear. Hay ribosomas anclados a la envoltura nuclear. Vamos a ver el nucleolo. Cuando vemos imágenes del microscopio óptico, del microscopio electrónico, vemos que el microscopio electrónico va a colorar mucho más, va a tener una coloración mucho más oscurecida al nucleolo que al resto del núcleo. ¿Por qué sea esto? Porque hay unas subunidades ribosomales ahí, recordando que 2/3 de la subunidad mayor de los ribosomas van a ser sintetizadas en el núcleo, al igual que la subunidad menor. Sin embargo, el tercer tercio faltante que se necesita para complementar la subunidad mayor ribosoma se va a sintetizar directamente en el citoplasma, en el nucleoplasma,
del núcleo celular, ¿ok? Recuerden que hay diferentes tipos de polimerasas, haciendo como que una regresión. Recuerden que la polimerasa 1 era la que sintetizaba la subunidad menor y 2/3 de la subunidad mayor, pero no sintetizaba una parte de la subunidad mayor. Y el ARN polimerasa 3 era el que sintetizaba la parte faltante de la subunidad mayor, pero esa la sintetizaba en el nucleosol, no lo sintetizaba directamente en el núcleo, ¿ok? Bueno, aquí tenemos lo que es una célula vegetal y una célula animal en la célula eucariota. Según lo que hemos aprendido, ¿quién me puede diferenciar cuál es la célula animal y cuál es la célula vegetal? Ok, ¿quién me puede diferenciar? La de la izquierda, ¿qué es? ¿Animal o vegetal? La de la izquierda, ¿qué es? ¿Animal o vegetal? La azulita. La azulita, ¿cuál? La más colorada como azul. Animal. ¿Y por qué se da esto? Recuerden, la celulosa. La celulosa es aparte de los microfilamentos que dan forma a la célula, la celulosa en las células vegetales van a darle esta estructura como que fueran ladrillos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la celulosa forman una pared bastante resistente, ¿ok? Así que pues no, como que no se me va a olvidar. Ahora, ¿cómo identificamos el núcleo en ambos? Ok, en la célula animal el núcleo es mucho más visible. ¿Por qué? Porque nosotros no poseemos vacuola central, ¿ok? Entonces ahí miren, esta coloración un poquito más oscura es el núcleo. Aquí en la célula vegetal es un poquito más difícil verlo, pero son estas partecitas que vemos acá. Este es el núcleo, ¿ok? Este es el núcleo de la célula. Muy bien, entonces pues pueden presentar varias formas y tamaños, ¿ok? Digamos, por ejemplo, aquí tenemos diferentes ejemplos de lo que es un núcleo celular. Aquí, como les dije, miren, aquí tenemos el núcleo celular de una neurona, por ejemplo, aquí acá está. Aquí tenemos a los eritrocitos que no poseen núcleo, ¿ok? Y aquí tenemos a los hepatocitos, o sea, miren el tamaño de un hepatocito en comparación de un eritrocito, o sea, son células bastante grandes. Y si miramos los núcleos de los hepatocitos, pueden tener hasta 2 núcleos diferentes, ¿ok? Como lo vemos en esta célula, ¿ok? Que son células binucleadas porque poseen 2 núcleos, ¿ok? Miren, aquí tenemos un linfocito que miramos que su núcleo es bastante grande. Tenemos un gránulo de basófilo, también tenemos un monocito, un basófilo y lo que es un granulocito con cocinofilo. Que estos tres son diferentes tipos de seres unicelulares que causan diferentes malestares en el organismo humano. ¿Okay? Aquí más que nada lo que estamos intentando ver es el tipo y las diferentes estructuras que puede llegar a presentar el núcleo celular, porque hay células binucleares, hay células mononucleares, como lo estamos viendo, y hay células que presentan más de 2 núcleos, ¿ok? O sea que dependiendo del número de núcleos se le va a considerar como tal, ¿ok? La única célula, una de las pocas células que nosotros tenemos que es binuclear es como por ejemplo la del hepatocito. Bueno, ahora la envoltura nuclear, como les dije, es una doble membrana que recubre las partes, pero no es una membrana así como que digamos es completamente impermeable, no entra nada, no. Tiene proteínas, al igual que la membrana plasmática, tiene proteínas que permiten el paso. Lo que pasa es que aquí no son tal cual como transportadores, como lo que pasa en la membrana plasmática, sino que también generalmente presentan lo que se conocen como poros, ¿ok? Poronucleares, ¿ok? Que permiten pasar diferentes moléculas a través del medio intranuclear, del medio extranuclear o del medio citosólico, ¿ok? Del medio nuclear al medio citosólico y viceversa. Básicamente son un complejo, es un complejo de proteínas unidas en octámero, o sea que son 8 proteínas que forman una unidad octagonal que permiten el paso de moléculas a través de ellas, ¿ok? La disposición de estas, aparte de ser esta unidad octagonal, tienen una estructura adicional que se conoce como canasta, ¿ok? Esta canasta permite dar estabilidad a la misma estructura que se presenta. Aquí tenemos esta, miren. Aquí tenemos esta, es el poro nuclear y esta es la canasta que les estaba comentando, ¿ok? Ahora bien, recuerdan que les estaba comentando que hay unas proteínas que se conocen como LAMPs, ¿ok? Estas. Aquí tenemos lo que es las proteínas que se conocen como LAMPs que ayudan a anclar a la cromatina a las periferias de lo que es la lámina nuclear. Esto más que nada pasa con la heterocromatina, porque recuerden que la heterocromatina siempre se va a distribuir
a las periferias de la célula, ¿ok? Mientras que la eucromatina va a estar mucho más concentrada en el interior de la misma, pero tampoco intentando ingresar a lo que es el nucleolo, porque el nucleolo es una unidad un poquito más aparte. Ok, entonces recuerden, en la periferia generalmente se va a acumular lo que es la heterocromatina, ¿ok? ¿Y por qué se esto? Porque la heterocromatina, tanto como la envoltura nuclear, están unidas gracias a la lámina nuclear. La lámina nuclear es un tipo de filamento intermedio, no, perdón, es un tipo de microfilamento que se encuentra a la periferia completa de lo que es el núcleo y le da su forma, ¿ok? Como pasa igual con la, con, con la membrana plasmática, de la célula tal cual, ¿ok? Así que básicamente esa sería la información general de este tema, ¿ok? Aquí tenemos el complejo POR que estaba comentando y que está formado como les dije, de 8 proteínas, las cuales van a estar distribuidas, ¿ok? De tal manera en la cual van a permitir el paso de adentro hacia afuera del medio nuclear, ¿ok? Primero que nada, las partes fundamentales que nosotros tenemos que conocer es el tapón central, es como un mediador, o sea, es bueno, su nombre lo dice, es un tapón que evita que las cosas salgan y entren si no es necesario, ¿ok? Básicamente esto, tenemos lo que son el anillo citoplásmico, que está formado por los enlaces que presentan las proteínas que forman lo que es el poro nuclear. Tenemos lo que es también el anillo periférico, también es conocido como anillo citoplásmico. También tenemos la jaula nuclear, también conocida como canasta nuclear, que es la que permite el paso de moléculas tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿ok? También tenemos lo que es las protuberancias adluminales, que son las que se encargan de como unir todo este complejo a la bimembrana de lo que es la envoltura nuclear, ¿ok? Estas partes que tenemos acá. La protuberancia adluminal, perdón, es un poco complicado de decir. Luego tenemos estos rayos que son básicamente los que tienen mayor contacto con lo que es el tapón, ¿ok? Tenemos lo que son las fibras hialoplasmáticas, que son extensiones de las proteínas. Y también tenemos las protuberancias o bloques anulares, ¿ok? Que dan estabilidad al mismo complejo de proteínas, ¿ok? Muy bien, si nos damos cuenta, aquí podemos ver aquí podemos ver lo que es la membrana plasmática en lo que es el microscopio electrónico, y aquí podemos ver pequeñas protuberancias, o sea, pequeñas incisiones en las cuales se puede apreciar que ahí está el poro nuclear. Generalmente la envoltura nuclear está cubierta en su mayoría de poros, o sea, tiene una cantidad bastante grande de poros, ya que tiene que hacer un intercambio constante entre el medio nuclear y entre el medio citosólico, ¿ok? Básicamente eso es con relación a todo lo que es el poro nuclear. El poro nuclear es por donde entra y sale diferentes componentes del núcleo o del citoplasma para poder hacer este intercambio, ¿ok? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O todo claro? Muy bien, ok, próximos. ¿Okay? Entonces, si no hay dudas, próximo. Muy bien. Entonces, primero que nada, el movimiento que se da por medio. Ok, ¿saben qué? Voy a agarrar esto, porque no sé la imagen. Sí, y no sé si puede abrir. No, ya no me dejó abrir. Okay. Entonces tenemos lo que es el proceso de importación. El proceso de importación es bastante simple. Lo único, primero que nada, la importación es cuando nosotros estamos sacando una molécula del núcleo para lo que es el citosol, ¿ok? O sea, ese es el proceso de importación. Lo que hace es que primero nosotros vamos a unirnos a unas proteínas que se conocen como importinas, ¿ok? Las importinas van a unirse directamente a lo que es van a unirse a lo que es lo que nosotros vamos a importar, ¿okay? O sea, el objeto que nosotros vamos a intentar hacer que logre ingresar a lo que es que logre ingresar a lo que es el núcleo, ¿ok? Entonces, bien,
lo que hacemos, primero que nada, los pasos empiezan desde acá, o sea, aquí es donde empiezan. Las importinas se unen con una proteína que se conoce como un RAN, ¿okay? El RAN GAP, ¿okay? El RAN GAP se une con GDP, ¿okay? Estas dos vienen y se unen a lo que nosotros vamos a incorporar al núcleo, ¿okay? Ya puede ser una proteína, por ejemplo. Esta es como, por así decirlo, la visa de la proteína para pasar de lo que es el medio extranuclear, lo que es el citosol, al medio nuclear, ¿okay? Luego, cuando ya logró pasar, se disocia la proteína, también el RAN GDP y el RAN o sea, el complejo RAN GDP, porque estamos unidos con RAN. Vamos a hacer que el GDP se salga y sea intercambiado por un GTP, ¿ok? El GTP va a venir y se va a unir a la proteína RAN de nuevo y se va a volver a unir el ciclo, ¿ok? Incorporándose a una nueva importina. Ok, ese es el proceso muy simplificado. Como les digo, no es necesario que se lo aprendan de memoria. Este es como que muy general, pero para que sí tengan una idea de cómo se maneja el proceso por el cual ustedes van a hacer un proceso de importación. ¿Okay? O sea, ustedes van a entrar moléculas directamente al núcleo. Siempre tienen que ir acompañadas de importinas. Las importinas son las que ayudan a entrar. ¿Okay? Mientras tengan en claro que una importina unida a RAN y unida a GDP ayuda a entrar a una proteína o a cualquier otro elemento que sea necesario para el núcleo, están bien, ¿ok? Mientras sepan eso es todo, ¿ok? Aquí tenemos una demostración de lo que es el paso de moléculas a través de lo que es el poro nuclear. Básicamente esto, venimos, aquí tenemos el elemento, se une a lo que es una RAN, se hace un intercambio entre lo que es la importina se une a lo que es el elemento, que está unida a GDP y a RAN, y dejan que pasen, luego se disocian, y luego el RAN, la importina y un GTP que intercambia con el GDP, se incorpora al complejo para que de esa manera pueda volverse a utilizar la importina, ¿ok? La importina, recuerden que solo va a ir para adentro. Ahora hay otra que se conoce como exportina. La exportina es cuando nosotros lo estamos sacando, ¿ok? La exportina es cuando nosotros vamos a sacar algo, ¿ok? Bueno, entonces la exportina pasa un proceso un poquito parecido, bastante similar. Sin embargo, aquí solo utilizamos la exportina y GTP. La exportina se une con GTP y ya sea lo que vaya a ser una ARN, ya una proteína, etcétera, se va a incorporar a este complejo. La exportina junto con el GTP van a lograr salir de la célula. La carga va a lograr disociarse y por medio de una hidrólisis de GTP se va a convertir en GDP el que teníamos y se va a asociar a proteína RAN. Luego, cuando se haga esta disociación, la exportina va a volver a entrar y de esa manera vamos a volver a repetir el proceso, ¿ok? Entonces básicamente el RAN GDP pasa a ser RAN GTP, ¿ok? Luego se une la exportina, ¿ok? La exportina va a buscar su carga respectiva, ¿ok? Ya sea una proteína, ya sea un ARN, lo que sea. Luego van a pasar por un poro nuclear de adentro hacia afuera, porque es un proceso de exportación, ¿ok? Luego, cuando ya se termina esto, la carga se libera. El RAN GTP, para poder llevar a cabo la exportación, se hidroliza y se convierte en GDP, ¿ok? El RAN GDP y la exportina regresan al núcleo, ¿ok? El RAN GDP se recupera gracias al factor RCC1 para convertirse otra vez en RAN GTP y de esa manera poder llevar a cabo otra vez el proceso, ¿ok? Como les digo, es un proceso bastante sencillo, al igual que el de la importación, y más que nada sirve para poder entender cómo logran salir las moléculas. Y, o sea, es bastante selectivo, ¿okay? No va a dejar salir cualquier cosa, por eso se utilizan estos medios de proteínas. Y básicamente estas proteínas hacen como que evitan que el tapón central no permita pasar las moléculas. Básicamente esa es su función, evitan que el tapón central no permita el paso, sino que ayudan a que el tapón central ceda el paso, ¿okay? Esa es la función de las importinas y las exportinas, ¿okay? Ahora bien, el nucleoplasma es bastante, como les comenté, es bastante diferente a lo que es el citoplasma, ¿ok? Tal cual, o el citosol. ¿Por qué?
porque el nucleoplasma tiene diferentes elementos bastante específicos que van a ayudar a lo que es el núcleo celular a llevar a cabo todas sus actividades, ¿okay? Primero que nada, tienen lo que son bases nitrogenadas, tienen bastante lo que son la azúcar ribosa, la desoxirribosa, entre otros elementos que van a ayudar a la formación de ácidos nucleicos, como lo que es el ARN, el ADN. También tiene diferentes ribosinas y proteínas, las cuales van a llevar a cabo diferentes acciones. Digamos, por ejemplo, una ribosina vendría siendo lo que son los ARN nucleares pequeños o los ARN nucleares pequeños, que se encargan de lo que son los procesos de maduración de diferentes tipos de ARN. También tienen lo que son las diferentes proteínas de replicación, las transcriptasas, que vienen siendo lo que son el ARN polimerasa, ya sea el 1, 2 o 3, el ADN polimerasa, que viene siendo el alfa, el beta, el delta y el épsilon, para poder llevar a cabo los procesos vitales para la célula, ¿okay? Básicamente eso es todo lo que tiene que ver con lo que es el núcleo celular. Bien, entonces hasta ahorita todo claro. Ok. Muy bien. Mayra Hidalgo, ¿tienes alguna duda? Ok, con el material del nucleoplasma se duplican los cromosomas. Ok, con el material del nucleoplasma se duplican los cromosomas a la hora de la división celular. Ah, sí, perdón, con el material del nucleoplasma se duplican los cromosomas. Mira, tal cual o sea, se duplica la cromatina, ok, los cromosomas no se duplican, siempre se duplica la cromatina, porque a base de la cromatina está lo que es el cromosoma. Y es con este material, porque acuérdate que son las polimerasas, llaman a las respectivas bases nitrogenadas para poder seguir la ley complementariedad, ¿ok? Básicamente lo que son ahí todos los elementos están en el nucleoplasma, ¿ok? Y tanto la transcripción como la replicación consiguen sus materiales directamente en el nucleoplasma, ¿ok? Entonces, prosigamos. ¿Qué es la lámina nuclear? La lámina nuclear básicamente es un elemento que le da forma al núcleo celular. ¿Por qué se da esto? Porque el núcleo celular tiene es muy parecido como les dije, a la membrana plasmática. Es bastante fluido, ¿ok? Tiene cierta fluidez. Por lo tanto, necesita algo que le ayude como un soporte, ¿ok? Es aquí donde viene la lámina nuclear. La lámina nuclear es un tipo de... Ay, Dios santo, es que se llama el nombre. De microfilamento, ¿ok? Estos son microfilamentos de actina. Y se encargan de dar forma a no solo la membrana nuclear, sino que también se encargan de darle forma a la célula tal cual. Estos microfilamentos están siempre a la periferia de diferentes membranas, diferentes tipos de membranas, digamos, por ejemplo, la membrana plasmática, la membrana nuclear, también en procariontes, en células vegetales, etc. Y se encarga más que nada para dar forma, o sea, más que nada para dar como un sostén y forma. Pero el caso de la lámina nuclear en el núcleo también se encarga de anclar lo que es la cromatina, específicamente la heterocromatina, a la periferia del núcleo, ¿ok? Básicamente esa es una más de sus funciones, ¿okay? Ahora, el nucleolo, como les dije, el nucleolo es el encargado de sintetizar el ARN ribosómico. Sin embargo, no lo sintetiza completamente, porque recuerden que el ARN ribosómico lo sintetizan tanto la ARN polimerasa 1 como la ARN polimerasa 3, pero el ARN polimerasa 1 está directamente en el nucleolo y el ARN polimerasa 3 está directamente relacionado con el resto del nucleoplasma, ¿okay? Cuando se hace lo que es la transcripción de ARN ribosómico, lo que pasa con esto es que el ARN ribosómico viene y se junta en diferentes partes. Es como una cadena, o sea, agarran una cadena de ADN y van así como que en filita. O sea, el que llegó primero empieza y luego le sigue una colita y una colita. Luego van empezando así como una síntesis proteica al unísono. Bueno, una síntesis de ARN al unísono, ¿ok? Básicamente esa es la función. Por eso es que hay muchas subunidades ribosomales en el nucleolo. ¿Por qué? Porque el nucleolo está
constantemente sintetizando ARN ribosómico, ¿ok? Lo cual va a hacer que tenga una coloración mucho más oscura, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente eso, las unidades rodea la cromatina de la condensa. Eso básicamente. Así que proseguimos. Aquí tenemos una imagen del nucleolo. Muy bien. Para el diagnóstico de la enfermedad patológica puede haber unas condiciones. Okay. Dependiendo del tamaño del nucleolo, pueden haber diferentes patologías que pueden aseverarse. Digamos, por ejemplo, hay células que generan diferentes tipos de ARN ribosómico con ciertas mutaciones que van a llevarse a cabo una síntesis descontrolada, lo cual va a hacer que el nucleolo tenga una coloración mucho más oscura. ¿Por qué? Porque al haber más, la concentración que se encuentra en el nucleolo va a ser mucho mayor, por lo tanto se va a tener una coloración más oscura, ¿okay? Puede dar ciertos indicios de ciertas patologías tal cual. ¿Okay? Ahora, cromatina y cromosomas. ¿Okay? La cromatina, ¿qué es? Cromatina es ADN más proteínas, ¿ok? Básicamente las histonas son 5 tipos de histonas. Existe la H1, la H2A, la H2B, la H3 y la H4, ¿ok? Solo la H2A, la H2B, la H3 y la H4 forman esta estructura que tenemos acá. ¿Okay? Esta estructura que se conoce como octámero de histonas, que forman algo que se conoce como el nucleosoma, ¿okay? Estos van a llegar a lo que esto es el nucleosoma tal cual, ¿okay? Pero en este no participa la H1. La H1 tiene un trabajo completamente diferente. La H1, creo que la tengo acá. No, esto no es. Aquí, esta es. La H1 lo que hace es que cuando necesitamos un mayor nivel de empaquetamiento, hace que se forma esta estructura, ¿ok? Esta estructura que miramos aquí en forma de estrella. Esta estructura es un nivel de empaquetamiento mayor que tienen lo que son los octámeros de histonas, para que de esta manera el ADN se encuentre mucho más condensado y se pueda juntar mucho más. Esto más que nada lo vemos cuando nosotros estamos viendo lo que es el empaquetamiento para la formación de un cromosoma. ¿Okay? Esto más que nada lo vemos en el empaquetamiento cromosómico. ¿Okay? Ahora, en el empaquetamiento vamos a ver esta estructura que se conoce como estructura de collar de perlas. Esta estructura de collar de perlas ayuda al empaquetamiento de la cromatina para que de esa manera no se encuentre demasiado laxa y ocupe demasiado espacio en el núcleo celular. ¿Okay? Eso. También puede ayudar en la regulación de genes. ¿Okay? Mientras más condensados se encuentren algunos genes, menor va a ser su expresión. Eso lo vemos reflejado en las proteínas. ¿Okay? Por ejemplo, aparece más que nada en lo que es la heterocromatina y la eucromatina. La eucromatina se encuentra mucho más laxa que la heterocromatina. Por lo tanto, la eucromatina, al estar más laxa, tiene más nucleótidos, los cuales pueden ser transcritos en proteínas. Y por eso de esa manera es muy importante lo que es la condensación, ya que es un medio de expresión de genes, además de que ayuda a condensar el ADN para que de esa manera quepa en este espacio reducido que es el núcleo celular. Ok, muy bien. Ahora viene lo que es el empaquetamiento. Eso lo vamos a hablar más que nada con imágenes, porque me sirve más explicarlo así. Primero que nada tenemos lo que es la fibra de 2 nanómetros. La fibra de 2 nanómetros es esta fibra que solo simplemente es el ADN, ¿ok? El ADN, la fibra completa de 2 nanómetros. Luego, cuando se forma esta estructura que se conoce como collar de perlas, se forman los octámeros. Estos octámeros, o sea, los que les estoy comentando que son los conjuntos de histonas, van a venir y van a enrollar sobre sí mismas 148 nucleótidos, ¿ok? 148 pares de bases nitrogenadas van a estar enrollados en el octámero, ¿ok? Dependiendo de lo laxa que esté la cadena, o sea, si está muy laxa, o sea, que esté demasiado separados, o sea, digamos, por ejemplo, que estén muy laxa, quiere decir que los nucleosomas, estas estructuras, van a estar poco a poco mucho más separadas. Mientras más laxa, más separadas.
mientras más empaquetada, más juntas el octámero de histonas. Ahora bien, esta estructura que vemos acá se conoce como solenoide. El solenoide es una estructura que se da gracias a la H1. ¿Cómo se llama eso? El empaquetamiento de la cromatina para poder formar un cromosoma empieza con lo que es la acetilación y la metilación de la H1 y de la H3. Básicamente la H1 y la H3 son las que median el empaquetamiento del cromosoma para que de esa manera se forme, median el empaquetamiento de la cromatina para que de esa manera se forme el cromosoma, ¿okay? Luego, cuando estamos viendo después del solenoide, miramos esta estructura en forma de bucles que luego van aumentando el número de bucles hasta que se llega a estas dos fases. Esta es la fase 1 de bucles y esta es la fase 2 de bucles. Y posteriormente, ya el mayor grado de compactación de un cromosoma se da cuando nosotros ya lo vemos tal cual como cromosoma. Ok, ahora bien, este proceso de compactación de cromosoma no es como que toda la vida esté formada la cromatina como cromosoma, porque ese es un error muy común. De hecho, yo lo cometía muchas veces, decía, entonces el ADN es cromosoma. No, tal cual no es cromosoma, sino que lo que pasa es que los cromosomas se forman directamente cuando nosotros estamos en el proceso de la profase, ¿okay? En la profase es cuando se forman los cromosomas, ¿okay? Nada más. De ahí, en el resto de la vida celular, por así decirlo, se encuentra o muy laxa o muy contraída, dependiendo si es heterocromatina o cromatina, en cuyo caso está mucho más laxa que cuando está hecha un cromosoma, porque el cromosoma es el nivel máximo de empaquetamiento. Recuerden que solo en la profase se lleva a cabo este nivel de condensación. Generalmente nos quedamos en esta parte, miren, aquí donde están los nucleosomas. Generalmente siempre nos quedamos en nucleosomas. Solo cuando nosotros vamos a empezar lo que es la profase, para poder empezar a hacer la división celular, ya sea mitosis o meiosis, empezamos a la condensación para formar un cromosoma. Recalco que el proceso de mitosis y meiosis no hay que confundir la profase de la mitosis con la profase de la meiosis, porque la profase de la mitosis es mucho más fácil, por así decirlo, que la profase de la meiosis, porque en la profase de la meiosis hay recombinación genética, ¿ok? En la profase de la meiosis hay recombinación genética. Así que no confundan una con la otra, son procesos completamente diferentes. Parecidos, pero diferentes. Aquí están las superasas enrolladas, que son los bucles que les comentaba. Y aquí tenemos cuando estamos empezando a hacer una condensación del ADN. Aquí vemos lo que es el nucleosoma y aquí empezamos a ver lo que es el solenoide. ¿Ok? Bien, aquí lo podemos ver. Aquí tenemos lo que es el ADN tal cual. Estas imágenes son del microscopio electrónico, ¿ok? Son con microscopio electrónico, ¿ok? Miren, aquí es como vemos el ADN tal cual. El ADN tal cual en la célula, o sea, en estado normal. Aquí es cuando empezamos a ver, cuando ya empieza el estado de profase. Aquí empieza el estado de profase. Y aquí empezamos a ver las cromátidas, aquí empiezan los bucles. Y luego aparece el cromosoma, ¿ok? Como les digo, el cromosoma se aprecia más al final de la profase e inicios de la metafase, porque cuando ya está entrando en la anafase ya no se aprecia tal cual el cromosoma, sino que se aprecia cómo se dividen las dos partes del cromosoma, ¿ok? Así que el momento exacto donde verlo es acabar al final de la profase y en la metafase, porque en la metafase ya los podemos ver organizados en el ecuador de la célula, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos el ADN. Okay. Entonces, primero que nada, en la interfase, recordemos que la interfase se dividen en tres partes. La interfase es la G1, la S y la G2. La G1 es un agrandamiento de la célula. Es como una preparación que tiene la célula para que de esa manera se pueda llevar a cabo la división celular, ¿okay? Este proceso lleva aproximadamente lo que son 10 horas. Luego tenemos el proceso conocido también como lo que es la... Uy, se fue un nombre sí, cierto, la S. La S es un proceso de síntesis. El proceso de síntesis lleva aproximadamente lo que son de 8 a 9 horas. Es aquí donde se duplica el material genético y se van formando las cromátidas hermanas, ¿ok? Las cromátidas que tienen la misma información una y la otra. Por eso es que cuando nosotros dividimos el material genético en la mitosis, una célula no tiene una información, otra célula no tiene otra información, sino que ambas tienen la misma información.
Luego tenemos la G2, que es un proceso mucho más corto, que dura 4 horas, que es aquí donde se hace otro agranamiento, pero es un agranamiento un poquito como, bueno, mejor que sobra que falta. ¿Okay? Entonces básicamente esa es la situación de la interfaz. Muy bien, vamos a hablar de la siguiente parte. Y aquí tenemos lo que es el cromosoma tal cual. Vamos a hablar un poquito sobre sus partes. Así que primero que nada tenemos estos dos brazos, ¿ok? Estos son los dos brazos. Los dos brazos, más que nada, son cromátidas hermanas. Tienen la misma información. O sea, es como que te estuvieran dando dos menos iguales de pollo camber. La misma cosa, ¿ok? Ahora bien, estos telómeros es una cosa muy interesante. Esta cosita roja es muy interesante, muy bonito. Porque digamos, esto ya tiene que ver con lo que son los procesos de envejecimiento y de apoptosis celular. Para los que no lo sepan y lo quieran anotar, apoptosis significa muerte celular, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nacemos, tenemos unas proteínas, o sea, no cuando nosotros nacemos, sino que cuando nosotros somos fetos, tenemos unas proteínas tal cuales que no permiten que los telómeros se desgasten, porque replican los telómeros, ¿ok? Los maximizan lo más posible. Porque como recuerden que nosotros pasamos de un par de células, de un par de células haploides, porque recuerden que haploides significa que solo tiene el material genético, y ahorita actualmente en el estado cuando somos fetos, ya a punto de nacer, somos seres pluricelulares, o sea, con una cantidad enorme de células. Si no estoy mal, el número es 3.64 por 10 a la 15, más o menos es el número de células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, estas estructuras teloméricas se regeneran, pero después de que nacemos, ya no se vuelven a regenerar. Y nosotros pasamos por procesos de división celular constantes, porque siempre estamos cambiando tejidos, ¿ok? Siempre estamos renovando tejidos. Entonces, llega un punto donde cada división celular se pierde un pequeño fragmento de los telómeros. Es como el telómero es como un capuchón que evita que tu célula pierda la información necesaria, que les digo yo, para síntesis proteica, información del mismo organismo. Digamos, por ejemplo, que esté la insulina en un extremo y se pierda el gen de la insulina, imagínense eso. Pero los telómeros evitan que pase eso. A ver, cuando llega un punto en donde tus telómeros están tan gastados que ya ni siquiera puedes dividir la célula sin que se pierda información, es aquí donde entra la muerte celular, la apoptosis, ¿ok? Y es aquí donde entra otro proceso, porque la célula hace una flipasa en la membrana plasmática y hace que una serina quede en el exterior, lo cual, o sea, una fosfatidilcerina, lo cual hace que la célula mande una señal para decir: mírenme, me estoy muriendo, no me salven, que yo ya estoy muerto, ¿ok? Y básicamente ese es el proceso de muerte celular. Por consiguiente es el proceso de envejecimiento. Es un proceso bastante, a mi parecer es un proceso muy bonito, es muy chulo, la verdad, porque, o sea, es algo completamente natural. Entonces es un proceso bastante bonito, bastante complejo, la verdad. No es como que yo lo sepa todo. Sin embargo, es como dicen ahí, como diríamos, pasa el ciclo del año, ¿okay? Ahora bien, tenemos lo que es el centrómero. El centrómero es el que une las dos cromatías hermanas, ¿ok? Básicamente esa es su función. Existen diferentes tipos de centrómeros, eso sí es evidente, ¿ok? Existen diferentes tipos de centrómeros. A mí me gustaría que hubiera un pincel aquí. Existen los centrómeros que están cabal en el centro. Lo que son los cromosomas que tienen el centrómero cabal en el centro se conocen como metacéntricos, ¿ok? Los que están cabal en el centro se conocen como metacéntricos. Los que están un poquito orientados hacia arriba, como vemos si nos damos cuenta está orientado hacia arriba un poquito, se conocen como submetacéntricos. Y los que están orientados casi topando, o sea, solo dejando unos pequeños bracitos arriba y unas grandes piernas abajo, se le conocen como subtelocéntricos o acrocéntricos. Y cuando ya son solo como esta parte de acá, como que fueran dos piernitas,
se les conoce como telocéntricos, ¿ok? Esos son los diferentes tipos de cromosomas. Muy bien, ahora el cinetocoro. El cinetocoro es una estructura proteica que se une directamente a lo que son los microtúbulos cuando se forma lo que es el uso mitótico o uso acromático en lo que es la anafase, para que de esa manera, a la hora de que son traccionadas las cromátidas, la mitad de la cromática vaya hacia un polo y la otra mitad vaya hacia el otro polo. Luego las bandas son lugares de la cromatina que están mucho más condensadas, por eso tienen una coloración un poco más oscura y más que nada permiten identificar qué tipo de cromatina estamos hablando, ¿okay? ¿Qué tipo de genes en que estamos hablando. Ahora viene lo que es la constricción. La constricción secundaria es una constricción que se hace más que nada por un sobreempaquetamiento que se realiza. Y luego tenemos los satélites que más que nada están hechas de telómeros, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Todo claro? Ok, todo claro, dice Diana. Ok, súper. ¿Alguna otra persona? Muy bien. Ok, chicos. Muy bien, súper. Súper. Y aquí tenemos algunos cromosomas. Vamos a identificar ok. Básicamente aquí, miren, por ejemplo, aquí tenemos un acrocéntrico, aquí tenemos un acrocéntrico, aquí tenemos un telocéntrico, aquí tenemos otro acrocéntrico, aquí tenemos este es un metacéntrico, metacéntrico, este tira a ser acrocéntrico, este tira a ser telocéntrico. Así miramos un poquito sobre las estructuras de los cromosomas, ¿ok? Bueno, como estamos viendo, hace ya han pasado muchos años. Estamos hablando sobre la que es la heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina se encuentra dormida, ¿okay? Que no se expresa. La facultativa es la que varía con respecto a las actividades, ¿okay? Vamos a hablar sobre estas dos, la heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa. La heterocromatina facultativa es la que se encuentra activa en ciertas células, pero en ciertas células no, ¿okay? Más que nada lo podemos encontrar, digamos, por ejemplo, como está, siempre doy el ejemplo de la insulina y lo que es la hemoglobina. Como les digo, las células pancreáticas sintetizan insulina para que de esa manera se pueda regular el azúcar de sangre, mientras que las células de los eritrocitos sintetizan lo que es hemoglobina para hacer el traspaso de oxígeno a través del torrente sanguíneo. Ok, ahorita repito lo que son los tipos, los nombres, Andrés. Bueno, disculpa, no había visto tu mensaje. Entonces, acrocéntrico, metacéntrico es cuando está en el medio, ¿okay? Cuando está en el medio es metacéntrico. Ahora, cuando es un tipo submetacéntrico, o sea que no está, es un poquito orientado hacia un lado, o sea, un poquito orientado más arriba. Ahora, cuando estamos hablando del acrocéntrico o el subtelocéntrico, es el que está casi al final. Sin embargo, sí deja dos bracitos muy chiquititos. Ahora bien, cuando estamos hablando de lo que es el telocéntrico, es cuando ya no hay brazos superiores y solo quedan brazos inferiores. ¿Okay? Eso sería los tipos de cromosomas que existen, ¿okay? Con respecto a su estructura. ¿Okay? Como estaba diciendo, la facultativa, en relación a lo que es, como les digo, el páncreas no va a necesitar sintetizar hemoglobina por el motivo de que el páncreas no mueve oxígeno, ¿ok? Al igual que el eritrocito no necesita sintetizar insulina porque él no regula el azúcar en la sangre. Por lo tanto, ambos tienen los mismos genes, ambos tienen el potencial de sintetizar esa proteína. Sin embargo, en ambas situaciones, ninguno de los dos las expresa, ¿ok? Ninguno de las dos va a venir y las va a expresar, ¿ok? Básicamente esa es la distinción, no la expresa. Uno no expresa la del otro y el otro no expresa la del otro. Por eso es que no miramos que digamos, por ejemplo, una célula epitelial va a segregar insulina. Imagínense eso. No pueden. Una célula epitelial, las células de la piel. ¿Okay? Ahora, con respecto a la constitutiva, son genes completamente reprimidos. Jamás se expresan. ¿Okay? Están siempre empaquetadas. ¿Okay? La constitutiva nunca se va a expresar. Bueno, ¿está bien?
Ahora aquí tenemos lo que es las cromatinas. Miren, aquí tenemos la heterocromatina. Como les comenté, la heterocromatina siempre se va a encontrar a la periferia de la célula, mientras que la eucromatina se va a encontrar mucho más laxa. La heterocromatina siempre va a tener una coloración mucho más oscura, mientras que la eucromatina siempre va a tener una coloración más clara porque es menos laxa. O sea, es más laxa, perdón. Básicamente eso. Y la eucromatina, como siempre les comento, es la que se expresa, mientras que la heterocromatina jamás se expresa, a no ser que sea de tipo facultativa, porque la facultativa sí se expresa en ciertas células y en ciertas células no. También en ciertos periodos de tiempo sí, en ciertos periodos de tiempo no, etc. ¿Okay? Ahora hablemos del cariotipo. El cariotipo es como el número total, la conformación, el ordenamiento de los cromosomas que presentan los individuos. Ok. Aquí les dejo una definición. Okay. Aquí les dejo una definición. Okay. Ahora, ¿quién me puede decir esto? ¿Este es un cariotipo de un hombre o de una mujer? ¿Quién me puede decir eso? ¿Alguien me lo puede decir? Este cariotipo que estamos viendo acá en la pantalla, ¿de qué es? ¿De hombre o de mujer? De hombre, ¿ok? Díganlo. A ver, ¿por qué es de un hombre? Exacto, por el cromosoma Y, ¿ok? Nosotros presentamos 23 pares de cromosomas, ¿ok? Como lo estaba hablando, creo que la semana 4, no, perdón, la semana 2, porque vimos lo que es creo que no vimos lo que es el núcleo, pero lo que es el ADN. Estaba comentando de que hay ciertas enfermedades que pueden darse por el número de cromosomas, ¿ok? Existen lo que es en base al cambio de bases nitrogenadas, lo que es en base al cambio de número de cromosomas, lo que es en base a la conformación de la información que se supone que tiene que tener los cromosomas, entre las cuales encontramos el síndrome de Down, encontramos la trisonomía 21, la trisonomía 18, que pueden causar malformaciones en el cuerpo, y la trisonomía 47XXY, también conocida como trisonomía del superhombre. Estas trisonomías quiere decir que en vez de tener dos pares de cromosomas, en vez de tener un par de cromosomas, tiene un trío de cromosomas. Cuando vamos a hablar de la trisonomía XXY, también conocida como trisonomía del superhombre, esa se da cuando poseemos dos cromosomas X y un cromosoma Y. ¿Okay? Por lo tanto, el individuo tal cual tiene las características de hombre mezcladas con las características de mujer. ¿Okay? Básicamente pueden haber ciertas variaciones en el cariotipo dependiendo de la enfermedad que estemos hablando. Por ejemplo, la trisonomía 21, si mal no recuerdo, es la trisonomía que causa síndrome de Down. ¿Ok? Básicamente eso. Y aquí vemos el cariotipo, el cariotipo de una chica. Nos damos cuenta que tenemos los cromosomas XX. Y como les digo, cada cromosoma se encuentra en pares. Estos cromosomas, tal cual, no los van a encontrar así. ¿Okay? Así no son así. Esto es como un cariotipo de cuando estamos en una profase, ¿ok? O en una metafase. ¿Por qué? Porque si dan cuenta, aquí tenemos las cromátidas hermanas aún unidas. Técnicamente aquí estamos viendo un tetrámero. Sin embargo, las cromátidas tal cual se van a presentar como simples líneas, ¿ok? Líneas unas pegadas a la otra, ¿ok? No se presentan así, sino que se presentan simplemente como unas barras, ¿ok? Así que pues aquí estamos viendo lo que son tetrámeros de lo que son estamos viendo lo que son tetrámeros de se fue el nombre, de cromosomas, perdón. Y muy bien, aquí pues esto es lo que pues estaba comentando. El centrómero es el sitio de unión, los telómeros, más que nada una cosa que van a ver mucho en libros, ok, ¿por qué el par 23 hay un cromosoma Y? El par 23 es el par sexual, ¿ok? Es el par de cromosomas que rigen la sexualidad de una persona, o sea, dicen las características fisiológicas en base a la sexualidad. Básicamente están codificadas las instrucciones específicas para que los demás cromosomas sinteticen las proteínas y los elementos necesarios. O sea, no es como sintetizar, sino que activen las instrucciones específicas necesarias para poder formar un organismo femenino.
o en el caso de un organismo masculino, como tú preguntaste, que es el cromosoma Y. Básicamente, que el que lleva la batuta en relación a los órganos sexuales y el cómo las hormonas sexuales también se van a estar distribuyendo a lo largo de la vida de nuestro organismo, es gracias ya sea al cromosoma X o a la réplica del cromosoma perdón, al cromosoma Y o a la réplica del cromosoma X, ¿ok? Ahora, tándem, ok, esta la van a encontrar mucho en libros. Cuando hablamos de los telómeros, tándem significa una unidad repetitiva que no tiene información especial, que no tiene información que nos sirve, ok. Básicamente los telómeros son una unidad de tándem que se van a sintetizar en situación timina, timina, adenina, guanina, guanina, con una complementariedad de adenina, adenina, timina, citosina, citosina, ok. Básicamente así van a encontrar lo que son los telómeros. Como les digo, tándem significa que es una unidad repetitiva que no tiene sentido, o sea, que no tiene información que va a ser útil para nuestra célula, para nuestra cromatina. Sin embargo, como les dije, los telómeros no es que sean útiles en información proteica, sino que más que nada son útiles para la protección del ADN, ya que estos evitan que se degrade de una manera descontrolada lo que es el ADN e impiden el proceso y gracias al desgaste de los telómeros es por el cual nosotros pasamos por el proceso de envejecimiento y muerte celular, claro. Así que básicamente ese es el tema del día. Así que pues ahorita pues eso es básicamente hoy. Sin embargo, les tengo una proposición, chicos. Aún tengo se supone que terminamos esto a las 7, siempre. Así que pues ya tengo preparadas las diapositivas de 2 semanas. Y ignoren eso porque se supone que yo solo mando los WhatsApps. Solo mando, el link de WhatsApp. Así que tuve que abrir la computadora. Así que si quieren, podemos empezar a ver sistema endomembranoso, ¿ok? Para aprovechar el tiempo lo más posible. ¿Les parece? Que no creí que este tema fuera tan corto, la verdad. Tan corto. Así que pues, sistema endomembranoso. Empezamos con sistema endomembranoso. ¿Quién dice sí? ¿Quién apoya la moción? Démosle con sistema endomembranoso. Ay, mi espalda. Muy bien. Solo que cargue la presentación. Y no. Entonces. Ya acá, muy bien. Entonces ahorita vamos hablando de lo que es el sistema endomembranoso. El sistema endomembranoso es un sistema en el cual nosotros vamos a estar incorporando lo que es el retículo plasmático rugoso, lo que es el retículo plasmático liso, también parte de lo que es la envoltura nuclear, ya que es también lo que son lo que son, se me fue el nombre de los ribosomas, y también lo que es el aparato de Golgi, ¿ok? Básicamente eso. Básicamente el sistema endomembranoso es un sistema en el cual nosotros hacemos un intercambio entre el retículo plasmático rugoso o el retículo plasmático liso, ya sea, más que nada es como un medio de transporte de vesículas en el cual nosotros vamos a hacer como un transporte de proteínas y de lípidos a través de vesículas, ya sea retículo plasmático liso o retículo plasmático rugoso, directamente a lo que es el aparato de Golgi o complejo de Golgi, como lo quieran mandar, para que de esa manera Golgi pueda hacer modificaciones de las diferentes proteínas que van a ingresar a él, y de esa manera puede llevarse a cabo un transporte adecuado de las proteínas, ya sea para poder formar parte de la membrana plasmática o para poder ser expulsadas como mensajeros biológicos. ¿Okay? Básicamente eso, como les dije, incluye la envoltura nuclear, parte de la envoltura nuclear. También incluye lo que es el retículo plasmático rugoso y liso, el aparato de Golgi, y también incluye lo que son los lisosomas, que no lo comenté. La única molécula, el único que no forma parte de esta familia es el peroxisoma, pero el peroxisoma más que nada es un poquito diferente, así que pues lo vamos a estar comentando ese sí lo vamos a estar comentando el día de mañana. Ok, aquí tenemos lo que es el sistema endomembranoso tal cual. Aquí vimos cómo se desarrolla desde la envoltura nuclear con respecto a lo que es el retículo plasmático rugoso. Aquí lo vemos. Luego vemos lo que es el aparato de Golgi, el cual también se relaciona con la membrana plasmática. Ok, miren, aquí tenemos, esto, bien. Entonces sería una imagen especular de todo esto.
Muy bien. ¿Por qué es tan importante este sistema? Más que nada se da por el flujo de vesículas, ¿ok? El flujo de vesículas, más que nada, sirve para poder hacer un traslado. Es como un centro de operaciones en el cual nosotros vamos a hacer una distribución completa de todo el material que es necesario, que puede entrar o que puede salir del acero, ¿okay? Por ejemplo, en procesos de endocitosis, cuando nosotros formamos lisosomas, ¿okay? Es un ejemplo en el cual interactúa con lo que es el retículo, el aparato de Golgi, para poder pasar de un endosoma temprano, luego un endosoma tardío y luego un lisosoma temprano a un lisosoma tardío. Eso lo vamos a explicar el día de mañana, no se preocupen. Entonces, primero lo que pasa. El retículo plasmático rugoso va a sintetizar proteínas, mientras que el retículo plasmático liso va a ayudar a la síntesis de lípidos, ¿okay? El aparato de Golgi va a ser como un centro de procesamiento, ya sea de proteínas y lípidos, y también va a ser como un centro de redistribución de estas moléculas, de estas vesículas, para poder llevarlas a diferentes puntos de la célula. ¿Y cómo hace esta redistribución el aparato de Golgi? El aparato de Golgi, por medio de lo que son los microtúbulos, va a usar estas carreteras de microtúbulos para poder llevar las vesículas a los diferentes lugares de la célula que sean necesarios, ¿ok? Básicamente esa es la función de Golgi. Es como un concepto de procesamiento y un centro de redirección de lo que son los complejos de lo que son las proteínas, los lípidos y diferentes componentes que sean necesarios para la célula, ¿okay? Luego está lo que es la mediación de lo que es la endocitosis y la exocitosis. Recuerden que la endocitosis puede llevar a diferentes procesos, puede ser pinocitosis, puede ser pinocitosis, que es un proceso por el cual nosotros ingerimos líquido, puede ser una fagocitosis, que es un proceso por el cual nosotros engullimos sólidos, y también puede ser una endocitosis mediada por receptores, que pueden ser receptores de membrana los que reciben una señal e incorporan elementos que están en el medio extracelular al medio intracelular, ya sean sólidos o ya sean líquidos, ¿okay? También encontramos lo que es la exocitosis, que es un proceso por el cual nosotros logramos sacar diferentes compuestos de la célula, o sea, pueden ser alguna proteína, puede ser alguna enzima, etc. La exocitosis básicamente es la incorporación de vesículas a la membrana plasmática para que de esa manera logren formar parte de ella, ¿okay? Cuando forman parte de la membrana plasmática se forma esta situación en la cual, aquí se lo logran ver, ¿okay? Esto se forma esta secreción en la cual nosotros vamos a expulsar diferentes componentes que se encuentren en el interior de la célula por medio de vesículas. Pueden ser algún tipo de proteínas que pueden funcionar como hormonas, como es en el caso de las células pancreáticas, que sintetizan lo que es la insulina y luego la expulsan por exocitosis para que de esa manera regular el azúcar en la sangre, ¿okay? Básicamente la segregan en el torrente sanguíneo. Luego tenemos más. Y también tenemos la exocitosis, que sirve para poder incorporar proteínas a la membrana plasmática, ¿okay? En el caso de la exocitosis, que ayuda a incorporar proteínas a la membrana plasmática, es una exocitosis donde las proteínas no están flotando en el medio interno. Ponemos acá, no están flotando en el medio interno, sino que están directamente ancladas al interior de la membrana. Así que a la hora de salir se va a abrir como que fuera un capullo, y de esa manera las proteínas van a quedar integradas a la membrana plasmática, ¿okay? Todas las proteínas que van a ser sintetizadas con este medio van a ser sintetizadas directamente al retículo plasmático rugoso, ¿okay? Todo lo que va a ser sintetizado para el exterior o para formar parte de la membrana plasmática va a ser sintetizado en el retículo plasmático rugoso. Si llegas a sintetizarse una proteína que va a ser necesaria para el interior de la célula, esa va a ser sintetizada en el citosol, ¿okay? Básicamente esa es como una situación. Bueno, entonces la formación y fusión de vesículas y transporte. Eso, como les estaba comentando, se forma lo que es una vesícula en una región. Puede ser alguna membrana, ya sea retículo plasmático rugoso, del aparato de Golgi, de la membrana plasmática tal cual. Y van a venir, y al formarse, van a formar esa vesícula que va a capturar a los diferentes elementos que nosotros estamos intentando, ¿okay? Luego, a la hora de incorporarse a la membrana, si se dan cuenta, se incorpora y luego poco a poco se va formando una sola con la membrana plasmática.
Se dan cuenta, aquí tiene tanto elementos que va a expulsar de la célula, como elementos que van a formar parte de la membrana plasmática. Si se dan cuenta, aquí tienen las proteínas integrales que están unidas directamente a la membrana plasmática. Y aquí tenemos las proteínas, por ejemplo, digamos que fueron proteínas que van a funcionar como señalizadores biológicos, como lo que es la insulina. ¿Okay? ¿Todo claro hasta el momento? Súper. Bueno, entonces ahorita viene lo que son las proteínas mediadas por COP1, COP2 y por clatrina. Okay. Básicamente las COP1, o sea, hay una proteína que se conoce como COP1 que va a recubrir la membrana plasmática y va a permitir que nuestra vesícula se pueda mover directamente del aparato de Golgi al retículo plasmático, mientras que la COP2 va a permitir que se mueva se mueva también de tráfico de retículo plasmático al aparato de Golgi, mientras que la clatrina va a formar lo que son los endosomas. ¿Okay? Básicamente la COP1 y la COP2 ayudan a este proceso. Sin embargo, la COP1 solo va a ir directamente de Golgi al retículo plasmático, mientras que la COP2 va de retículo plasmático a Golgi. ¿Okay? O sea, son como que si llevas puesta COP1 vas a ir en una dirección, mientras que si llevas puesta COP2 vas a ir en la dirección contraria. ¿Okay? Básicamente para que entiendan eso. Entonces, recarga. COP1, Golgi a retículo plasmático rugoso. COP2, perdón, retículo endoplasmático. COP2, retículo plasmático a Golgi. ¿Ok? Básicamente esa es como decir la camioneta. O sea, una 40 no te va a dar al mismo lugar que te lleva una 70. ¿Ok? Básicamente esa es la situación. Y la clatrina, más que nada, sirve para la formación de endosomas. ¿Ok? La clatrina sirve para la formación de endosomas. Ahorita vamos a explicar el proceso con la clatrina. Aquí estamos. Aquí tenemos la formación de vesículas con COP2. Si nos damos cuenta, la COP2 se va a unir a proteínas integrales que están directamente en la membrana de la cual van a formar parte. En este caso, como recuerdan, la COP2 es la que se encarga de ir directamente de lo que es el retículo plasmático a Golgi. Entonces estas proteínas van a estar integradas en el retículo plasmático, van a formar una vesícula que tiene todos los componentes que necesita para poder exportar a Golgi, y de esa manera la COP2 va a unirse, como lo vemos acá, va a unirse del retículo plasmático a Golgi, muy parecido a este proceso, y va a incorporar todo el elemento que estaba dentro de la vesícula al aparato de Golgi. ¿Okay? Básicamente ese es el proceso que manejamos. Así que eso. Y con respecto a, muy bien, aquí tenemos un proceso en el cual estamos viendo un intercambio de mensajes entre las de Golgi y el retículo plasmático y viceversa. Recuerden que aquí, digamos, por ejemplo, las azules que están rodeadas de verde están cubiertas de COP2, mientras que estas rosadas que están cubiertas de morada están cubiertas de COP1. Básicamente el proceso es simple. El retículo plasmático le envía ciertas proteínas que necesitan ser expulsadas, que necesitan ser procesadas al aparato de Golgi, que es el que se va a encargar de su maduración, de su procesamiento, etc. Mientras que el aparato de Golgi va a ser un proceso inverso, en el cual va a pasar de Golgi al retículo plasmático, y va a incorporar esta vesícula para que de esta manera todos los elementos más que nada, Golgi no exporta tanto proteínas, porque realmente no lo hace, no exporta de regreso proteínas, sino que más que nada exporta partes de sí, o sea, partes de su propia membrana, para que de esta manera se pueda hacer como una sustitución de membrana. Es como que tú mandas un camión de Coca-Cola a un Walmart, y pues tú le entregas todo el producto a Walmart, para que pues de esa manera llene sus alqueres. Sin embargo, Walmart no se va a quedar con tu camión, sino que el camión va a regresar contigo. Es el mismo proceso. El retículo plasmático va a mandar su vesícula, y básicamente Golgi va a regresar la vesícula, pero vacía. ¿Ok? Básicamente es el proceso.
pero evidentemente cada una va a tener su COP específico para que de esa manera como que no haya, para que esa manera una vaya a un lugar específico y la otra vaya a otro lugar específico. Ok. Ahora con respecto a bueno, esto no lo quería ver con ustedes, esto es no les va a servir de nada, ni siquiera a mí me sirvió, honestamente, que no lo vamos a tocar. Y pues esta era una animación, pero no funciona, no funciona la animación, perdón. Bueno, básicamente esta era una animación en la cual podemos ver el proceso por el cual nosotros, a partir del retículo plasmático rugoso, hacemos una exportación del interior del retículo plasmático hacia el exterior. Eso quiere decir que primero vamos de retículo, luego se incorpora a la membrana, porque recuerden que este es un proceso endomembranoso, o sea que ambos están formados por membranas plasmáticas, y al incorporarse nuestra vesícula al aparato de Golgi, que viene siendo viene y libera su contenido. Al liberarse el contenido, Golgi automáticamente va a generar una nueva vesícula que va a ir de regreso. Esta vesícula va a ser recubierta por COP2. Y esta COP2 y esta vesícula recubierta de COP2 va a regresar y va como que sustituir la vesícula que había llegado. Pero esta vesícula que está yendo de regreso no tiene ningún elemento. Lo único que tiene es tal cual la membrana para poder incorporarse al aparato de Golgi. Algunas veces tiene algunas proteínas integrales de membrana que forman parte también de la membrana del retículo plasmático, para que de esa manera se puedan sustituir las proteínas que se han perdido en el transporte. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Exacto. Las COP1 y las COP2 son dos diferentes tipos de proteínas. Como te dije, Diana, la COP1 va a ir en retroceso, mientras que la COP2 va a ir para afuera. ¿Okay? La COP2 es la que recubre lo que son el retículo plasmático, o sea, recubre las vesículas de retículo endoplasmático para ir a Golgi, mientras que la COP1 recubre las vesículas del aparato de Golgi para ir al retículo plasmático. ¿Okay? Son dos diferentes tipos de proteínas que ayudan como que fueran unos señalizadores para decir a dónde tiene que ir cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué es el retículo plasmático? El retículo plasmático es una estructura de sáculos aplanados o también puede ser un complejo de estructuras tubulares. ¿Okay? El retículo plasmático rugoso son los sáculos aplanados que tienen ribosomas en su estructura, o sea que tienen ribosomas alrededor de todo lo que es, mientras que las secciones tubulares es el retículo plasmático liso. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El retículo plasmático liso sintetiza lo que son lípidos, mientras que el retículo plasmático rugoso sintetiza lo que son proteínas. ¿Okay? Recuerdo que las proteínas que son retículo plasmático rugoso son directamente para exportación o para formar parte de membranas plasmáticas, mientras que las proteínas sintetizadas en el resto del citosol van a formar parte de proteínas de la misma célula, para que de esta manera la célula lleve a cabo sus propias interacciones. ¿Ok? Entonces, ¿todo claro hasta el momento con la explicación de lo que es el retículo plasmático? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si me voy muy rápido, me dicen, ¿ok? Si me voy muy rápido, ustedes me dicen. ¿Todo claro? Todo bien, todo bien, todo bien. Todo correcto. Yo que me alegro. Bueno, aquí tenemos lo que es esto, y pues dependiendo del tipo de la célula puede formar del 50 al 90% del componente membranoso de la célula, porque este es un complejo completamente masivo, es un complejo bastante grande. ¿Okay? Así que, y dependiendo de cuántas proteínas se van a sintetizar al exterior, dependiendo de cuántas proteínas se van a sintetizar al exterior, va a ser el tamaño del sistema del retículo plasmático. ¿Okay? Dependiendo de cuántas proteínas se van a sintetizar al exterior o van a formar parte de la membrana plasmática, igual de cuántos lípidos se van a estar sintetizando. ¿Okay? Ok, ahorita vamos a hablar del retículo plasmático rugoso. Ahora, el retículo plasmático rugoso está incorporado de ribosomas, sin embargo los ribosomas no se encuentran tal cual incorporados todo el tiempo al retículo plasmático rugoso. Solo lo que pasa con los ribosomas
es que toda la vida están flotando, o sea, ni siquiera están unidas las dos subunidades, ¿ok? Como recordarán cuando estamos hablando de la replicación en la transcripción del ARN para proteínas, las subunidades están separadas y hasta que un ARN de transferencia viene y, y se incorpora a lo que es hasta que un ARN de transferencia viene y se incorpora a la subunidad menor, se unen las dos unidades para empezar la síntesis proteica. Sin embargo, el ribosoma, lo que pasa con esto es que a la hora de que se empieza la síntesis proteica, hay ciertas proteínas que tienen una secuencia señal. Ahorita la vamos a ver. Que cuando está sintetizando el ARN, se empieza con este pequeño fragmento. Se conoce como secuencia señal. No lo explica también, esta imagen no lo explica también. Esta es la que está usando. Este fragmento se conoce como secuencia señal porque es una cadena de péptidos que dicen, miren, yo no soy parte del citosol, sino que yo voy para la membrana plasmática o soy un sintetizador hormonal o qué sé yo. Y se une a una proteína que se conoce como SRP. Las SRP se unen con un receptor de SRP que se encuentra en el retículo plasmático rugoso. El receptor de SRP el receptor de SRP se va a incorporar a un canal, ¿ok? A un canal directamente que está asociado con el retículo plasmático rugoso, ¿ok? Y luego, cuando ahí se va a anclar el ribosoma, o sea, a ese canal se va a anclar el ribosoma y va a empezar a sintetizar la proteína de tal manera que quede directamente incorporado al retículo plasmático rugoso, ¿ok? Es por esa forma que muchas proteínas van a formar parte de la membrana plasmática y otras no, y otras directamente van a formar parte de lo que es ¿cómo se llama eso? De lo que es se me fue el nombre. De lo que es el citoplasma, celular. Cuando se termina la transcripción, o sea, cuando se termina la transcripción de ARN la traducción de ARN a proteína, hay una peptidasa señal que viene y corta el fragmento señal, que es lo que lo vemos acá. ¿Okay? Corta el fragmento señal, porque el fragmento señal no sirve para las funciones que va a llevar a cabo esta proteína en la membrana plasmática, ¿ok? O ya sea en el exterior de la membrana plasmática. Ahora bien, ¿dónde se encuentra esta señal? Los péptidos, como recordarán, tienen dos unidades: el aminoácido, el aminoácido tiene dos partes: la región del ácido carboxílico, la región del grupo amino, el carbono central, el hidrógeno, el recarga variable. Ok. Al final de cada síntesis proteica va a ir siempre en la dirección carboxilo-amino. Hay una parte que se conoce como N-terminal. Ese N-terminal es el grupo amino, que quedó al final. ¿Okay? Entonces la señal siempre va a estar en el grupo amino, porque el grupo amino siempre es el que queda en la punta, es el que queda en la punta. De hecho, aquí este es el grupo amino, este es el grupo amino. ¿Okay? Esta la cabecita, por así decirlo, es el grupo amino. ¿Okay? Mientras que lo último viene siendo el grupo carboxilo. Ahí siempre el grupo amino va a estar el receptor. Va a estar como que la señal que va a llamar a la SRP. ¿Okay? Básicamente ese es el proceso por el cual nosotros vamos a poder incorporar proteínas a la membrana plasmática. ¿Okay? Entonces básicamente ese es el proceso. ¿Bien? Entonces pensé que quería explicar algo ahí, pero no más. Nada más. ¿Okay? Entonces solamente eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguno tiene alguna cuestión? Chicos, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Ok, algo dice que está cool. Okay, bueno. Ahora, hay otro proceso que se conoce como plegamiento de proteínas. Como todos vimos, las proteínas se pueden plegar de diferentes formas. Dependiendo, primero que nada, está la estructura primaria, la estructura secundaria, cuando vemos lo que es la lámina plegada beta, la hélice alfa, la estructura terciaria, que es cuando miramos el protómero, la estructura cuaternaria, que es cuando estamos viendo lo que es la proteína. ¿Okay? Pero hay proteínas que no se pueden plegar adecuadamente. Es aquí cuando entran unas asistentes que se conocen como chaperonas.
Las chaperonas van a ayudar a plegar a nuestra proteína para que de esa manera pueda como que hacerlo de forma adecuada, ¿okay? Porque recordemos que si una proteína no se plega adecuadamente puede formar un prión, que pues viene siendo el ejemplo de las vacas locas, la enfermedad de las vacas locas que generaba priones que causaban daño neurológico, ¿okay? Así que pues básicamente las chaperonas son como las que guían a ciertas proteínas para que de esa manera se puedan plegar adecuadamente, ¿ok? ¿Todo claro? Vale, creo que las chaperonas quedaron claras. Muy bien, entonces procedemos. Ok, muy bien. En la síntesis de la membrana, como les dije, está esa secuencia en el N-terminal, como les dije, cabal en el grupo amino, o sea, como el grupo amino queda en es el N-terminal tal cual, siempre la señal de mira, yo no voy para la membrana, yo no voy para el citosol, yo voy para la membrana, queda cabal en esta situación ahí se fue el nombre, del N-terminal. Entonces, el N-terminal toda la vida va a quedar unido a este canal, ¿ok? Va a quedar unido al canal. Y como les comenté, la peptidasa señal va a cortar lo que viene siendo la señal del N-terminal, ¿ok? Luego va a generar un nuevo N-terminal. Las proteínas que son integrales, o las proteínas que, bueno, existen diferentes tipos de proteínas, las que son periféricas, las que son integrales. En el caso de las integrales, hay una señal adicional que va a decir, mira, yo me tengo que quedar cabal en esta parte metido en la membrana plasmática, ¿okay? Hay varias que tienen diferentes señales del mismo tipo que hace que la proteína entre y salga varias veces de la célula, ¿okay? Entre y salga varias veces de la célula. O sea, estas proteínas integrales que tienen diferentes dominios, ¿okay? Como las politrópicas, ¿okay? Como las politrópicas. En el caso de este caso que miramos acá, la grandecita de acá, eso es una bitrópica. ¿Por qué? Porque pasa de ambos lados de la membrana plasmática. Si hubiera sido una monotrópica, es solo de un lado de la membrana plasmática. Si estuviéramos hablando de una politrópica, estaremos hablando de una que atraviesa varias veces la membrana plasmática, ¿ok? Entonces, pues, como les digo, es una señal que está cabal en ciertos fragmentos que va a ayudar a que la proteína se quede integrada directamente a la membrana, ¿ok? Me faltó eso. Aquí vemos el ejemplo, como les digo. Aquí tenemos. Ahora bien, hay unas proteínas que pasan por un proceso que se conoce como N-glucosilación y la O-glucosilación. La N-glucosilación se lleva a cabo directamente en el retículo plasmático rugoso, mientras que la O-glucosilación se lleva a cabo en el aparato de Golgi. Ok, ¿y cómo se llevan? ¿Cómo se llevan a cabo? Primero que nada, la N-glucosilación va a hacer que oligosacáridos se unan a residuos de asparagina, ¿ok? Esto, aquí se representa la asparagina. Miren, este es el ¿cómo se llama? El aminoácido asparagina. Van a formar un enlace con estos aminoácidos, pero con estos oligosacáridos, ¿ok? Estos oligosacáridos van a unirse directamente a asparagina, que va a estar a la par de un aminoácido X, y luego va a estar unido a una serina o a una treonina, ¿ok? No es necesario que se aprendan todo el proceso, pero yo se los voy a comentar por cualquier cosa. Ahora bien, estos oligosacáridos siempre van a tener N-acetilglucosamina. La N-acetilglucosamina va a estar unido a manosa y a glucosa. Mayoritariamente va a ser manosa. De hecho, aquí se los expreso. La manosa, la N-acetilglucosamina, y también tenemos la glucosa, ¿ok? De esa manera se va a formar van a formar lo que es una glucoproteína, ¿ok? Uniendo un oligosacario a una proteína integral de membrana, ¿ok? Ahora bien, básicamente esa es la N-glucosilación, ¿ok? En la cual vamos a poner oligosacáridos directamente en una proteína. Aquí solo les mencionan un proceso de maduración en la cual simplemente nosotros vamos a poner lo que son 3 glucosas, vamos a poner
vamos a poner lo que son un conjunto de manosas y vamos a poner lo que son N-acetilglucosamina para poder formar la cabeza, ¿ok? La N-acetilglucosamina siempre va a ser la que se va a unir a los residuos de asparagina, ¿ok? Y los residuos de asparagina tienen que estar a la par de un aminoácido cualquiera, o sea, un aminoácido variable. Y adicional a eso tienen que estar unidos a una treonina. O, ay, se me fue el nombre de la otra, disculpen, errado el nombre, no se me queda así. O una serina, una treonina o una serina. ¿Está bien? Ahora viene lo que es la... Ok, y pues básicamente esto ya son como que ciertos factores de modificación. No es como que tan relevante para ustedes. De hecho, ni siquiera me vino en el examen a mí esto. Así que pues... O sea, solo es como datos generales de lo que es una N-glucosilación. Más que nada para que vean cómo se hace una maduración o cómo se hacen unas alteraciones en las proteínas que van a formar parte de la membrana plasmática cuando sean exportadas directamente a lo que es el aparato de Golgi. Porque en el aparato de Golgi van a formar otras modificaciones y al final de Golgi van a ser exportadas directamente a la membrana plasmática. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo que es el retículo plasmático liso. ¿Okay? Aquí tenemos, como les digo, el retículo plasmático liso es una estructura es un conjunto de estructuras tubulares que van a hacer la síntesis de lípidos. También te van a encargar de lo que es la liberación de glucosa, el almacenamiento de calcio. Más que nada, el retículo plasmático liso, cuando estamos hablando de calcio, es más especializado en lo que es el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico se encuentra directamente relacionado con las células musculares, ¿ok? Que tiene mucho más desarrollado el retículo endoplasmático liso, ya que estos hacen un intercambio de calcio, lo cual permite que las fibras musculares puedan llevar a cabo las acciones de flexión y extensión, ¿ok? Ok, aquí tienen la síntesis de fosfolípidos, mismo proceso. Se sintetizan lípidos, se le agrega un grupo de fosfato, se le agrega una molécula de glicerol y luego se le agrega radical variable que puede venir siendo lo que es la serina, lo que es la serina, la esfingomilina, puede ser también lo que es la etanolanina, etcétera, etcétera. ¿Okay? El inositol, dependiendo del lípido que estamos hablando. Ok, los componentes de la composición lipídica, ok, eso lo vimos en la clase de fosfolípidos, ok. Tenemos lo que es la fosfatidilcolina, la fosfatidilcerina, la fosfatidilinositol, etcétera, etcétera, ok. Así que pues no voy a abundar tanto en esos temas porque los estuvimos viendo la semana pasada creo que vimos este tema. De todas formas, ahí tenemos la grabación de la clase. Y sí, tenemos una grabación de la clase. Y hoy en la noche voy a subir otra grabación de otra clase que divide este tema, para que tengan un poquito más. La liberación de glucosa, básicamente igual por vía de vesículas, ¿ok? Cuando hay demasiada concentración de glucosa en una célula, se incorpora lo que es el retículo plasmático liso, el cual va a formar una vesícula que luego va a ser transportada por Golgi. Golgi la va a direccionar directamente a otro espacio de la célula para que sea expulsada de la célula hacia lo que es el medio extracelular. Una característica de estas glucosas cuando son expulsadas es que se le retira el grupo fosfato, el cual se les agregó a la hora de entrar a la célula, ¿ok? Como recuerden que cada vez que entra una glucosa a la célula, se le agrega un grupo fosfato para que ésta no logre salir. Esto se da gracias a la hexoquinasa, que lleva a cabo un proceso de fosforilación y de esa manera evita que nuestra glucosa salga. En este proceso solo se saca por vesículas y de esa manera se le quita el grupo fosfato que tenía el carbono 6 o el carbono 1, dependiendo, y se logra sacar de la célula, ¿ok? También es el encargado de la detoxificación del cuerpo. El retículo plasmático es el encargado de la detoxificación del cuerpo. Esto se ve más desarrollado en lo que son las células pancreáticas y las células las células del hígado y las células ¿cómo se llama? Las células renales y las células hepáticas, perdón. Se da el nombre a veces. Este tipo de células tienen mucho más desarrollado lo que es el retículo plasmático liso, ya que se encargan de la detoxificación de diferentes sustancias que pueden llegar a entrar al cuerpo. Entonces, por ejemplo, el retículo endoplasmático de este tipo de células
se encarga de lo que es la descomposición del etanol, ya que el etanol tal cual es tóxico para nuestro cuerpo. Sin embargo, tanto las células renales como las células hepáticas se encargan de descomponer esta molécula para que de esa manera pueda ser procesada adecuadamente. También pueden procesar diferentes compuestos que son insolubles en agua para convertirlos en solubles en agua, y de esa manera las células renales pueden llevar a cabo un mejor procesamiento de estas moléculas y puedan ser expulsadas con la orina y junto con la urea. ¿Ok? Básicamente ese es el proceso de detoxificación que llevan el retículo plasmático. Como les digo, está desarrollado específicamente en ciertas áreas. ¿Ok? Aquí tienen lo que es el almacenamiento y la liberación de calcio. Más que nada lo podemos ver en lo que son las células musculares, ¿ok? Que cuando reciben un impulso nervioso hacen una liberación de calcio excesiva, los cuales se unen directamente a lo que son si no estoy mal, los filamentos de actina. Se unen los filamentos de actina y de esa manera permiten que se tensen o se relajen. En el caso de la tensión es cuando nosotros estamos haciendo un movimiento de flexión, mientras que en el caso de la extensión es cuando estamos haciendo un movimiento de relajación. ¿Ok? Básicamente cada vez que nosotros hacemos un movimiento, estos filamentos, se manda una señal nerviosa por medio de un axón de una neurona, ¿okay?, a una célula muscular, y de esta manera la célula muscular va a liberar más que nada el retículo sarcoplásmico. Como le dije, aquí no se llama retículo endoplasmático, sino que se conoce como retículo sarcoplásmico. Va a liberar el calcio y de esa manera va a hacer ya sea la contracción o la relajación. ¿Ok? Y pues aquí tenemos lo que es el retículo sarcoplásmico, que está directamente relacionado con los filamentos intermedios o filamentos de actina. ¿Ok? Aquí pues básicamente eso. Y pues son temas bastante sencillos esta vez, como les digo. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. ¿Ok? Básicamente esa sería la clase del día de hoy, chicos. ¿Okay? La verdad es que sí fue bastante lo que vimos el día de hoy. Así que pues como siempre, siempre estoy abierto a que me digan algún comentario, alguna situación. Voy a dejar de grabar en este